La NASA descubrió recientemente algo llamado puntos X alrededor de la Tierra. Estos son portales que se abren y cierran todos los días de manera natural. El famoso sistema de satélites descubrió estos portales hace algunos años. Algunos de ellos crean caminos directos hacia el Sol e incluso hacia otros planetas. Dicen que debemos mantenernos en defensa hasta que podamos abrir la puerta. Pero, ¿de qué puerta están hablando? Creo que están hablando del Stargate. Cuando vas al CERN, justo afuera de la entrada principal, hay una imagen gigantesca de este dios hindú que está de pie dentro de un portal, caminando a través de él. Así que creo que ya sabían lo que iban a hacer cuando empezaron a construir todo este edificio y proyecto, pero lo mantuvieron en secreto para el público en general, solo revelando pequeñas partes de información sobre lo que está pasando. CERN es el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Es la máquina más grande del mundo, ubicada en Suiza, y utiliza esta pista gigante o tubo subterráneo conectado para enviar átomos en direcciones opuestas, acelerándolos hasta un porcentaje de la velocidad de la luz y dejándolos colisionar. Luego analizan la colisión para ver qué sale de esta colisión entre átomos, quarks, muones y todo lo demás que descubren. Pero algo más que descubrieron en este proceso es que crean agujeros negros microscópicos. Originalmente mucha gente se asustó por esto porque pensaban, «Hombre, si crean un agujero negro aquí en la Tierra, ¿nos tragará?» Es justo suponer que los agujeros negros son cosas bastante mortales, ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Entonces, ¿por qué crear uno aquí en la Tierra? Debido al enorme poder del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, los investigadores pudieron recrear las condiciones que ocurrieron 1.000.000.000ésima de segundo después de la formación del universo. El propósito del experimento ALICE, que utiliza iones pesados en el Gran Colisionador de Hadrones, es replicar las condiciones que existían aproximadamente 10 microsegundos después del Big Bang, cuando la materia del universo consistía enteramente en quarks y gluones extremadamente calientes. Desde el 2008 han estado recreando el Big Bang en experimentos en el LHC. Sin embargo, en julio del 2022 realizaron su esfuerzo más ambicioso hasta la fecha. Aunque ha habido rumores de que intentaban abrir un portal a una dimensión alterna, el propósito oficial de su experimento era aprender más sobre el bosón de Higgs y cómo interactúan las partículas entre sí. La sala de control del CERN se inundó de informes de científicos de todo el mundo que decían que algo había salido mal el fatídico día del experimento. Se decía que una energía extraña e inexplicable había sido liberada después del experimento. Esta energía ahora se conoce como el incidente del portal. El campo geomagnético de la Tierra, que es esencial para protegernos de la radiación solar, se debilitó durante más de 14 horas durante el experimento. El viento solar pudo atravesar un gran agujero creado por el experimento que se realizó en el CERN, lo que resultó en un cambio significativo en la red eléctrica utilizada en todo el mundo. Esto impactó la red global de computación del LHC, que alimenta más de 500.000 CPUs en 200 centros de datos en todo el mundo. El campo geomagnético de la Tierra es esencial para la preservación de la vida en la Tierra, ya que nos protege de la radiación solar, la radiación cósmica y otros peligros provenientes del espacio. Aunque el incidente fue de corta duración y el sistema eléctrico global volvió a la normalidad en cuestión de horas, nadie está seguro de lo que sucedió durante ese periodo. En mi opinión, y esto no lo he leído, pero mi hipótesis es que parte del trabajo que se está llevando a cabo en el CERN es aprender cómo crear agujeros de gusano estables, lo que Einstein y Rosen llamaron un puente de Einstein-Rosen, donde tomas el espacio, lo doblas y haces un agujero entre ambos puntos para crear una conexión, un atajo a través del espacio-tiempo. Así que podría ser que estén aprendiendo o tratando de experimentar, ya sea por accidente o a propósito, cómo crear un agujero de gusano estable, cómo crear uno y mantenerlo abierto. Lo más importante es mantenerlo abierto. Un agujero de gusano es como si tomaras un pedazo de papel, lo doblas así, y si tuvieras un lápiz podrías perforar un agujero directamente para que puedas ir del punto A al punto B sin tener que viajar a lo largo de la hoja de papel para llegar del punto A al punto B. Ahora llegas al punto B casi instantáneamente. Einstein y otro profesor
otro físico teórico llamado Rosen lo llamaron el puente de Einstein-Rosen. Era un nombre teórico para este tipo de hipótesis sobre cómo crear un agujero de gusano o qué sería un agujero de gusano, cómo funcionaría. El mayor problema que tenemos ahora no es crear el agujero de gusano, porque ya podemos crearlos, sino cómo mantenerlo abierto, cómo hacerlo estable para que algo pueda pasar a través de él sin colapsar. La NASA descubrió recientemente algo llamado puntos X alrededor de la Tierra y también alrededor del Sol. Estos son portales que se abren y cierran de manera natural todos los días alrededor de nuestro planeta. El famoso sistema de satélites descubrió estos portales hace unos años y los ha estado analizando y observando. Algunos de ellos crean caminos directos hacia el Sol e incluso hacia otros planetas en nuestro sistema solar. Estos se llaman puntos X. Existen alrededor de nuestro planeta, donde los puntos de difusión magnética se encuentran y cruzan como si nuestros campos magnéticos se encontraran y cruzaran de alguna manera, combinando ese cruce de campos electromagnéticos con partículas cargadas del Sol, se abre un portal. Así que los portales pueden ocurrir de manera natural en la naturaleza. No es necesario crearlos artificialmente. Eso es bastante interesante. Todo lo que tenemos que hacer ahora es aprender a aprovechar ese poder, y podemos viajar a través del espacio. Podemos recorrer grandes distancias sin tener que meternos en cápsulas de hibernación y cosas por el estilo. Pero lo que es interesante es que miras algunas de las estructuras piramidales y también lees los textos antiguos. Si vas a una de las tablillas sumerias, hablan de tener algo llamado un dun, lo llamaban un vínculo entre el cielo y la tierra, y Enlil habla de caminar desde su mundo natal directamente a la Tierra y caminar desde la Tierra directamente de vuelta a su mundo natal sin siquiera subir a una nave espacial. Si avanzas un poco más, los antiguos egipcios hablan de algo llamado un pilar Yed. Tenían un Yed conectado al interior del Ankh. La gente piensa que el Ankh era solo para decoración o representaba el renacimiento y el útero de una mujer. Y en cierto modo lo hacía, pero hoy en día es solo decoración como joyería, pero también representaba algo más tecnológico en los tiempos antiguos. Cuando vas a los textos súper antiguos, descubres que ese Ankh y ese Yed eran un oscilador que resonaría con la frecuencia atómica del dueño. Ese era el código programado en el Ankh real, el portal real por el que caminarían para viajar a donde quisieran ir. Solo te permitiría pasar a través de él si tu frecuencia estaba programada en el portal. Esa era tu llave. Sin pasar con eso, serías obliterado. Así evitaban que la gente entrara en estos portales. Solo la élite de la élite tenía acceso a estos portales para viajar por todo el mundo. Hay uno en México, en Tula, México, donde el Atlante que vino de África se paraba allí y parece una hendidura en la pared, y literalmente caminaba a través de ella y reaparecía en otro lugar del mundo y regresaba de vez en cuando y así sucesivamente, pero nuevamente tenía el pilar Yed en su mano. Luego miras Bosnia en Europa, hay una pirámide allí llamada la Pirámide del Sol, al igual que la que está en México, la Pirámide del Sol. Hay una en Bosnia llamada la Pirámide del Sol, es enorme. En este valle hay como 5 pirámides masivas, todas cubiertas de maleza, árboles y escombros. Comenzaron a desenterrarla y dijeron: «Oh, Dios mío, estos son bloques de piedra maciza». Hay túneles debajo que conectan las pirámides, los mismos túneles exactos que están en Teotihuacán, en México, conectando las estructuras piramidales allí. Pero dentro de este túnel encontraron este gigantesco cristal llamado Megalito K2, y en él están escritos en runas una escritura antigua que dice: «Debemos mantenernos en defensa hasta que podamos abrir la puerta». ¿De qué puerta están hablando? Creo que están hablando del Stargate para poder salir de esta guerra. Había una guerra en curso nuevamente, esa segunda guerra de las pirámides de la que te hablé. Fue una guerra global, no solo global, también fue interplanetaria, porque se extendió a la Luna y también a Marte. Pero la evidencia de esto está disponible en datos científicos. Este megalito K2, este gigantesco cristal, tiene algo que ver con la activación del portal en esta pirámide del Sol en Bosnia,
que en algún momento estaban defendiendo e intentando evitar que algunas personas tuvieran acceso a él hasta que pudieran activarlo para poder pasar ellos mismos. Esto está bien documentado, el megalito K2, este gigantesco cristal. Así que, en mi opinión, el CERN está investigando y aprendiendo sobre tecnologías que ya existían. Nuevamente, solo estamos redescubriendo todo. Cuando vas al CERN, justo afuera, en la entrada principal, hay una imagen gigantesca de este dios hindú que está de pie dentro de un portal, caminando a través de él. Así que creo que ya sabían lo que iban a hacer cuando empezaron a construir todo este edificio y proyecto, pero lo mantuvieron en secreto para el público en general, solo revelando pequeñas partes de información sobre lo que está pasando. Max Planck, un prodigio de 17 años en física cuántica y considerado el niño más inteligente del mundo en este momento, siente que el experimento del CERN destruyó el universo. Cree que la fuerza utilizada en la prueba del CERN causó que las partículas se movieran entre dimensiones, sacándonos de nuestra línea de tiempo actual y colocándonos en otra que él llama un bucle eterno. El descubrimiento de 3 nuevas partículas subatómicas en los escombros que no habían sido identificadas antes por otro experimento sirve como su razonamiento para esto. Según algunos científicos, el CERN podría haber creado inadvertidamente una puerta a una realidad alterna, permitiendo que objetos o entidades de esa dimensión entren en la nuestra. Esto se relaciona estrechamente con teorías dentro del CERN que intentan abrir un portal a través del colisionador. Todos los sistemas, incluidos las cavidades de radiofrecuencia del LHC, los imanes y los catadores, se construirán durante esta fase. Todos estos sistemas estarán listos y sincronizados para comenzar un periodo de aceleración juntos en 1200 segundos. Este periodo de aceleración de 20 minutos aumentará gradualmente la energía del haz hasta una energía récord que nunca antes se ha logrado en ningún acelerador de partículas, hasta 6,8 teraelectronvoltios. Si el CERN tuvo éxito en crear un portal a otro reino, puede que nunca lo sepamos. Las teorías de que en realidad abrieron una puerta a otro reino se han fortalecido por el extremo secretismo de la organización sobre lo que sucedió y las pruebas que están realizando. Debido a que el LHC puede reproducir las condiciones de fracciones de segundo después del Big Bang, no solo es un acelerador de partículas, sino también una máquina del tiempo. Esto podría ayudar a los científicos a comprender mejor la materia oscura, la antimateria y otros enigmas cósmicos al proporcionarles una visión de lo que sucedió en las primeras etapas de nuestro universo. Podría haber abierto un portal al causar que las partículas se aceleraran a tales velocidades que cuando colisionan se ejerce una fuerza masiva de energía, creando ondas en el tiempo y potencialmente permitiendo que la materia viaje entre realidades. Hubo una especie de excursión en la que permitieron que la gente entrara y mirara alrededor. Y mientras una persona estaba mirando alrededor, vio estos paneles gigantes transparentes. No saben de qué material estaban hechos. Y tengo una foto de ellos apoyados contra el costado de una parte de la máquina con estos jeroglíficos en ellos. Enviaron estos jeroglíficos a todos y nadie, incluyendo a mí mismo, pudo descifrarlos. Nadie sabe qué son estos jeroglíficos, qué significan, de dónde vinieron, quién los escribió, de qué cultura antigua provienen. Nadie lo sabe. Placas gigantes transparentes apoyadas contra la máquina. Creo que eran 4, si recuerdo correctamente. Bastante interesante. Pensé que era algo raro que sucediera allí, pero tienen en la entrada principal un portal gigantesco, una representación de un portal con uno de estos antiguos dioses hindúes caminando a través de él. ¿Qué piensas que están haciendo con estos mini agujeros negros que crees que están creando? Sí, creo que están, en mi opinión, aprendiendo sobre la creación de portales, aprendiendo a crear agujeros de gusano estables. Todo es un experimento, solo están tratando de averiguar qué tipo de energía podemos inyectar en uno de estos agujeros que lo estabilice, tal vez incluso lo expanda. ¿Y a dónde conducen? ¿A dónde van? Como cuando los atravesamos, ¿dónde terminaremos? Tal vez estén enviando pequeñas sondas a través de ellos o cosas para echar un vistazo. Tal vez estén enviando nanopartículas a través de ellos. ¿Quién sabe? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Estás a favor o en contra de este tipo de investigaciones? ¿Qué piensas?
Este tipo de investigación sin supervisión completa me asusta, hombre. Quiero decir, ni siquiera sabes qué puede pasar a través de ellos. Yo sí creo en la vida en otros mundos e incluso en la vida en otras dimensiones. Sabemos, según físicos teóricos como Michio Kaku y muchos otros físicos bien respetados, que estamos viviendo en un universo basado en 11 dimensiones. Ellos teorizan, basándose en las matemáticas, que sin 11 dimensiones este universo colapsaría. Tengo dificultades para entender diferentes dimensiones también. He hablado con un par de personas diferentes. Ellos lo explicaron bastante bien para mí. Me gustaría escuchar cómo explicas tú qué es una dimensión. Bueno, una dimensión es un reino que existe en una frecuencia diferente. Ahora mismo estamos en la tercera dimensión. Solo podemos controlar la primera y la segunda. La primera dimensión es una línea. La segunda dimensión son líneas conectadas. Y porque estamos en la tercera dimensión, somos como dioses sobre la primera y la segunda. Podemos controlar y manipular esas dimensiones desde fuera. Si las personas vivieran en esas dimensiones, como personas unidimensionales o bidimensionales, estarían completamente asombradas de lo que somos capaces, porque, en primer lugar, no podrían vernos como seres tridimensionales, solo verían la manipulación de su entorno y se preguntarían qué está pasando. Ese es el tipo de poder que tendríamos. Ahora, extrapolando a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión solía decirse que era el tiempo, pero no es el tiempo. Eso es una hipótesis que Einstein estaba tratando de correlacionar con la tercera. La cuarta dimensión es un tesseracto, un hipercubo de cuarta dimensión. Desde la cuarta dimensión hacia arriba todo cambia completamente. Así que estamos en la tercera, alguien en la cuarta dimensión, una entidad en la cuarta dimensión puede ver todo. Pueden ver a través de este techo y observarnos sentados aquí ahora mismo. Pueden ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. En otras palabras, cuando entré por primera vez en el edificio y me saludaste, ellos verían eso. En otra sala verían que estábamos tomando fotos y en esta sala nos verían haciendo esta entrevista, pero verían las tres cosas sucediendo al mismo tiempo. Es como tener una casa y vivir diferentes partes de tu vida al mismo tiempo y en diferentes años en la misma casa. Y luego, por encima de eso, tienes la quinta, sexta, séptima dimensión. Ahora estas dimensiones están compactadas, y sí, es una palabra real. Están apiladas tan juntas que están a una unidad de Planck de distancia de este universo. Y ahora, la única forma de entrar en una de ellas es moverse en un ángulo recto en una frecuencia diferente. Tienes que obtener la frecuencia subatómica de esa dimensión. Así que si hay seres en dimensiones superiores que han desarrollado la capacidad de entender y obtener el número de frecuencia subatómica de la tercera dimensión en este universo, teóricamente podrían caminar desde su universo o su dimensión directamente al nuestro. ¿Qué quieres decir con la frecuencia? Cada universo tiene una frecuencia específica. Cada dimensión en ese mismo universo también tiene una frecuencia. Cada átomo resuena a una frecuencia específica. Nada está en reposo. Todo siempre está vibrando a nivel subatómico. Sabemos que cuando profundizas en el núcleo de un átomo, lo que hay dentro es una cuerda vibrante diminuta. Así que estamos viviendo en una sinfonía de música, y la música que está sonando y creando este ruido está creando la ilusión de la fisicidad, la ilusión de la solidez, incluso la ilusión de la distancia, que ni siquiera existe. Y eso es en lo que estamos viviendo ahora. Si puedo obtener, por ejemplo, digamos que hay un tumor canceroso en el cuerpo de una persona. Las células en ese tumor canceroso están operando o vibrando a una frecuencia resonante específica. Sabemos esto como un hecho. Si tengo un dispositivo que realmente puede igualar la frecuencia de ese tumor, puedo enviar una frecuencia de cancelación a ese tumor y destruirlo sin destruir el tejido circundante. Entonces, imagina tener la capacidad de ahora comprender, en una escala más grande, una dimensión, una quinta dimensión, como si alguien allí obtuviera la frecuencia de la tercera dimensión, simplemente entrarían directamente en ella. Esto podría ser parte de la razón de la actividad paranormal y cosas por el estilo. Podría ser entidades o seres que tienen un vistazo a nuestro mundo, a nuestra dimensión. Puede que no sea nada aterrador en absoluto. ¿Sabes? En algunos casos nos asustará. Tal vez sí, porque no podemos percibirlos tal como realmente aparecen y lucen.
pero podría ser un ser dimensional superior que viene a echar un vistazo. Podría estar de vacaciones, teóricamente, ¿sabes? Entonces, hay 11 frecuencias, 11 dimensiones. ¿Quién ideó esto? Físicos teóricos de gran renombre, Michio Kaku, el profesor James Gates Jr. y muchos otros expertos en supersimetría, y ahora he estado hablando sobre el hecho de que hay 11 dimensiones con las que nuestra mente se conecta también desde hace más de una década. Y si retrocedes y miras algunas de esas publicaciones antiguas, la gente me llamaba loco, un chiflado, un pseudocientífico, bla, bla, bla. Bueno, hace 2 años los científicos del Instituto del Cerebro descubrieron que la mente humana se conecta a, ¿qué? 11 dimensiones. Los experimentos del CERN son bastante controvertidos. Mientras algunas personas los elogian por llevar la ciencia al límite, otras temen que puedan estar tentando al destino o quizás desatando fuerzas que están fuera del control humano. Han contratado a algunos de los científicos más renombrados de nuestra época para trabajar en iniciativas como el Gran Colisionador de Hadrones. Brian Cox, un físico muy conocido, es uno de esos científicos. En 2008 dio una conferencia TEDx sobre el trabajo del CERN en el LHC. Según él, en el LHC aceleran protones, que son núcleos de hidrógeno, a una velocidad del 99,999 millones% de la velocidad de la luz. Uno de los primeros objetivos de este notable acelerador de partículas que opera a esa velocidad era replicar las condiciones del Big Bang, permitiendo a los científicos examinar las condiciones y reacciones que ocurrieron justo después del nacimiento del universo. Cuando se le preguntó por qué este era el objetivo, Cox explicó que el propósito de la física de partículas es comprender la composición de la materia y cómo se une, enfatizando que al usar el LHC podríamos descubrir misterios como la materia oscura, la antimateria y otros aspectos del cosmos. Incluso podemos observar cómo se originó el Big Bang debido al tamaño del acelerador. Pero no solo es la escala del Gran Colisionador de Hadrones lo que preocupa a los expertos, sino también sus implicaciones. Como describe Cox en su discurso, el CERN está efectivamente probando la hipótesis de Einstein sobre la intercambiabilidad de la materia y la energía al recrear las condiciones del Big Bang y buscar partículas subatómicas como el bosón de Higgs. Ahora bien, aunque esto puede resultar en algunos hallazgos científicos muy emocionantes, también implica que el CERN podría producir agujeros negros microscópicos que, si no se controlan, podrían tener efectos catastróficos. Es fácil ver por qué los aterradores experimentos que han llevado a cabo han generado tanta controversia, desde construir una jaula magnética del tamaño de un humano en 2014 hasta intentar teletransportar datos de un lugar a otro. El CERN está siempre empujando los límites de la ciencia y la tecnología modernas. Sin embargo, algunos temen que los resultados sean demasiado arriesgados para ser probados. Todos sabemos que están jugando con fuego y que un error de cálculo como el que ocurrió el 7 de julio de 2022 podría tener efectos desastrosos tanto en nuestro mundo como en nosotros mismos. Por el momento, todo lo que podemos hacer es mantener un ojo atento en los experimentos del CERN y esperar que usen la información y la tecnología adecuadamente. Nos quedan preguntas sin resolver sobre lo que ocurrió el 7 de julio y la posibilidad de que se hayan abierto portales por el Gran Colisionador de Hadrones. Pero mientras tanto, no perdamos de vista nuestro objetivo compartido como especie de empujar los límites de la ciencia y mejorar nuestra comprensión del cosmos, manteniendo la seguridad y la moralidad humanas. Solo entonces, la humanidad en su conjunto podrá avanzar. Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento dicen: «Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales como me obedeceríais a mí. Amad a vuestros amos como me amaríais a mí». ¿Realmente crees que Jesús dijo algo así? Este hombre se supone que es amor y luz, y de repente eso está ahí. Vamos, estamos hablando de textos que han sido manipulados por seres humanos de carne y hueso para hacer ¿qué? Para dominar, controlar, subyugar a la gente, para esclavizar a la gente. La gente cree que el cristianismo se difundió por amor y buenas noticias, y no, se difundió por violación, derramamiento de sangre, asesinatos y matanzas. Cuando llegaban a tu pueblo, literalmente se llevaban a tus mujeres y tus hijos,
tomaban al líder de esa aldea o lo que sea, y mostraban que ustedes iban a rendirse ante ellos, iban a seguir esta religión, iban a hablar su idioma, y hacían un ejemplo de alguien, y luego todos los demás seguían su ejemplo. Y si no lo hacían, entonces decían, de acuerdo, les vamos a dar muchos de estos dispositivos de tortura. Tenían la lanza del Papa, que todavía está en los museos ahora mismo, que metían en las partes íntimas de una mujer y explotaba en su interior. Tenían esta pirámide triangular con una aguja en la parte superior, y levantaban y bajaban a un hombre, y lo dejaban entrar en su parte trasera una y otra vez hasta que moría. Y todos estos mecanismos de tortura torturaron y mataron a más de 80 millones de personas a lo largo de 700 años bajo la orden de los papas para difundir el amor y la paz y el cristianismo por todo el planeta. Y esto, nuevamente, todo con la autoridad de Roma. Incluso la imagen de Jesús cambió al rostro que se convirtió en el rostro popular global, que en realidad era César Borgia, quien era en realidad uno de los hijos de un papa y mató a su propio hermano para intentar tomar su lugar. Este hombre era simplemente un gobernante malvado, brutal y asesino. Su padre encargó al artista que pintara su imagen como la imagen de Jesús, y esa imagen todavía circula por el planeta hasta el día de hoy. Así que la imagen a la que mucha gente está rezando no es el Jesús que creen que es, sino en realidad un asesino nato. La Biblia, venerada por millones como la palabra de Dios, ha sufrido numerosas traducciones, interpretaciones y ediciones a lo largo de los siglos. Estos cambios a menudo fueron impulsados por agendas políticas, sociales y culturales, más que por inspiración divina. Uno de los temas más polémicos es la representación de la esclavitud y el respaldo a prácticas opresivas dentro de sus textos. El Nuevo Testamento incluye pasajes que parecen respaldar la esclavitud, como Efesios 6:5. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor y con sinceridad de corazón, como obedeceríais a Cristo. Esta directiva ha sido históricamente utilizada para justificar la institución de la esclavitud. Pero, ¿realmente Jesús, a menudo retratado como un faro de amor y compasión, abogó por un sistema tan opresivo? Históricamente, estos textos han sido manipulados para servir a los intereses de quienes estaban en el poder. La Iglesia y otras instituciones religiosas los han utilizado para mantener jerarquías sociales y control sobre las poblaciones. Las potencias coloniales a menudo emplearon retórica religiosa para legitimar sus conquistas, presentándose a sí mismas como portadoras de civilización y salvación cristiana. Esto les permitió enmascarar las motivaciones económicas y políticas detrás de sus acciones, presentando su explotación y violencia como sancionadas divinamente. La consolidación de la doctrina cristiana y su expansión fueron significativamente influenciadas por el Imperio Romano. La imagen de Jesús, ampliamente reconocida hoy en día, fue fuertemente influenciada por la representación renacentista encargada por el Papa Alejandro VI. La imagen, modelada según su hijo César Borgia, una figura despiadada conocida por su comportamiento violento e inescrupuloso, reemplazó representaciones anteriores más diversas culturalmente de Jesús. Esta imagen homogeneizada sirvió para centralizar y unificar la adoración cristiana bajo una única representación visual autoritaria. Dijiste que habían manipulado la Biblia. ¿Cuál es la versión más antigua de la Biblia que existe? Una de las versiones más antiguas es la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí. De acuerdo, entonces la versión más antigua de la Biblia, o una de las más antiguas, está en Etiopía. ¿Cuáles son las diferencias entre esa Biblia y, digamos, la versión King James? Hay un par de cosas. Primero, el Antiguo Testamento es la Torá, de la Torá etíope. Espera, ¿la Torá más antigua que tenemos también es etíope? Sí. De acuerdo, así que la versión más antigua del Antiguo Testamento, Etiopía. La versión más antigua del Nuevo Testamento, o bien el Sinaí o Etiopía. ¿Cuáles son las diferencias que vemos en estas y luego las versiones más nuevas del texto? Bueno, lo interesante es que hay menos errores de traducción en la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí. Hay entre 12.000 y 14.000 diferencias con la versión más modernizada de la King James. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno,
Por ejemplo, Moisés nunca cruzó el Mar Rojo, cruzó el Mar de los Juncos, que es un mar mucho más pequeño y más fácil de cruzar. De hecho, si hablas con geólogos, como yo lo hice, descubrirás que si haces una simulación geológica hacia atrás, en el tiempo con los movimientos de las placas tectónicas, un modelo por computadora simulará que hubo un tsunami real en esa área en algún momento dentro de ese marco de tiempo, con un margen de error de 100 años o más, que habría secado completamente el Mar de los Juncos y podrías haber cruzado caminando. Luego, el agua habría regresado violentamente, pero nunca cruzó el Mar Rojo. También, otro error de traducción es que Dios no debería ser singular en la Biblia, es plural en todos los casos, dioses con una S. Pero ves eso en ciertos idiomas, como Dios en español es Dios, no dio, así que esos serían dioses. Hay una pluralidad, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Pero ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal vez? No, simplemente lo copiaron de los antiguos textos y tablillas. En los antiguos textos y tablillas es dioses en plural. En la Biblia los dioses son Enlil, que también es conocido como Yahvé en la Biblia, y también tienes a Ra, el gran Amén. ¿Sabes? Cuando dices la oración del Señor, esa es la oración de Anú. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día. Bla, bla, bla. Esa es la oración de Ptah, que también es conocido como Enki. ¿En qué religión está Enki? ¿En el cristianismo? No, él es... Enki es antiguo sumerio, es un Anunnaki. Obviamente, con la traducción, encontrarás diferencias cuando la gente está explicando el significado de ciertas cosas. Te doy un gran error de traducción. Dicen, Jesús fue crucificado. Bueno, eso no existe en la Biblia del Sinaí. ¿Qué pasó? No existe en el libro de Bernabé, pero lo dejaron fuera de la Biblia a propósito. ¿Por accidente? Entonces, ¿cómo lo mataron? No lo mataron. En la biblioteca de Harvard hay un libro sobre la esposa de Jesús, en la Escuela de Teología de Harvard, y lo encontraron hace unos 8 años. ¿La esposa de Jesús es la María Magdalena? Sí, están asumiendo que es María Magdalena. No lo dice específicamente, pero asumimos que lo es, lo que significa que probablemente tuvo hijos y que la línea de sangre merovingia todavía camina por la tierra hasta el día de hoy. Eso es lo que estaba en ese gran libro, el de Dan Brown. El Código Da Vinci, sí. Sí. Así que probablemente haya alguien relacionado con Jesús ahora mismo. Otra, en realidad, la palabra para virgen fue mal traducida del arameo al griego. Así que la palabra originalmente significaba joven mujer, pero para cuando llegó al griego fue mal traducida como virgen, lo que luego se convirtió en la parte más importante de la historia de Jesús, que es que su madre era... Entonces, ¿tal vez no era virgen? Es posible, pero cuando vi... Lo que me convenció es que miré más profundamente y encontré que la palabra original significaba joven mujer. Quizás no tenían otra palabra para usar, pero ese sería un gran error porque hay ciertas partes de la Biblia donde usan esa misma palabra para describir a mujeres como vírgenes y le dicen a los hombres que tienen derecho a tomarlas. Eso está en el libro de Deuteronomio. ¿Quién escribió eso? Dios dijo esto en el libro de Deuteronomio. ¿Este es el Antiguo Testamento? Deuteronomio es del Antiguo Testamento, sí, hacia el final del Antiguo Testamento. Dice, si ves a una mujer caminando por un campo y la deseas, puedes tomarla. Palabras exactas utilizadas, por cierto, y dice, si después de tomarla decides que quieres quedártela, puedes hacerla tu esposa. ¡Wow! Sí, eso es Dios. Deuteronomio es realmente... Escucha, Deuteronomio es tan malo, y es donde sabes que no es realmente el creador del universo. Sí, Dios dice, si hay una persona en un pueblo lejano que habla mal de mí, ve allí, salta los muros del pueblo, mata a las mujeres, mata a los niños, mata a los infantes y trae los botines de guerra de vuelta a mí. Ahora, ¿qué clase de Dios necesita botines de guerra? Tú eres Dios, tienes todo. Sí, simplemente busca en Google Biblia malvada y ve al libro de Deuteronomio. Las Biblias etíope y del Sinaí,
ofrecen un vistazo a textos cristianos tempranos que divergen significativamente de la más conocida versión King James. Estos manuscritos antiguos contienen menos errores de traducción y presentan una perspectiva teológica e histórica diferente. Por ejemplo, la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo se representa como cruzando el Mar de los Juncos, un cuerpo de agua mucho más pequeño y plausible. Esto coincide con estudios geológicos que sugieren que un tsunami podría haber secado temporalmente el mar, proporcionando una explicación natural para el relato bíblico. Otra diferencia significativa es la representación de la divinidad. El término Dios es a menudo plural en estos textos, reflejando tradiciones politeístas antiguas. La palabra hebrea Elohim, utilizada en los textos originales, es plural, sugiriendo un consejo de dioses en lugar de una deidad singular. Esta pluralidad se elimina en traducciones posteriores que promueven un monoteísmo más alineado con la ortodoxia cristiana emergente. La Biblia etíope también incluye libros que no se encuentran en el canon occidental, como el libro de Enoc, que proporciona perspectivas únicas sobre las creencias judías y cristianas tempranas sobre los ángeles y la vida después de la muerte. Estos textos presentan una imagen más compleja y diversa de la teología cristiana temprana, desafiando la versión homogeneizada de la Biblia que se ha vuelto dominante en Occidente. La Iglesia etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, ha preservado muchos textos y tradiciones antiguas que ofrecen una comprensión más rica del cristianismo temprano. Estos textos destacan la diversidad de creencias y prácticas que existían antes del establecimiento de una ortodoxia cristiana unificada. Uno de los descubrimientos más controvertidos en la erudición bíblica es la sugerencia de que Jesús estaba casado y tuvo hijos. Esta idea está respaldada por textos como el Evangelio de Felipe y el fragmento descubierto recientemente conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús. Este último, encontrado en la biblioteca de Harvard, se refiere a Jesús hablando de mi esposa, presumiblemente María Magdalena. Si Jesús realmente tuvo una esposa y posiblemente hijos, altera radicalmente la comprensión tradicional de su vida y misión. Humaniza a Jesús, situándolo dentro de las normas sociales y familiares de su tiempo. Además, desafía el ideal de celibato promovido por la Iglesia primitiva, que ha tenido profundas implicaciones para las enseñanzas cristianas sobre la sexualidad y la vida familiar. Esta revelación también sugiere que las comunidades cristianas tempranas podrían haber tenido diferentes opiniones sobre el matrimonio y el celibato que las que luego impuso la Iglesia romana. El papel de María Magdalena, a menudo marginado en las narrativas cristianas tradicionales, se reevalúa en este contexto. Algunos estudiosos argumentan que ella fue una líder prominente en el movimiento cristiano temprano, cuya influencia fue posteriormente suprimida por estructuras patriarcales dentro de la Iglesia. La noción de que Jesús tuviera una familia también desafía la representación de él como una figura divina completamente separada de las experiencias humanas. Sugiere una figura más accesible y relacionada, cuyas enseñanzas estaban arraigadas en las realidades cotidianas de la vida. Esta perspectiva puede proporcionar una comprensión más inclusiva de su mensaje, enfatizando la compasión, el amor y la conexión humana. La traducción de la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín, y luego a lenguas vernáculas, ha introducido numerosos errores e interpretaciones erróneas. Un ejemplo notable es el término virgen en referencia a María, la madre de Jesús. La palabra hebrea alma significa joven mujer, pero fue traducida al griego como partenos, que significa virgen. Esta mala traducción ha tenido un impacto profundo en la doctrina cristiana, particularmente en el énfasis en la virginidad perpetua de María y el concepto de la Inmaculada Concepción. De manera similar, el concepto de la crucifixión no está presente en los textos cristianos más antiguos como la Biblia del Sinaí y el Evangelio de Bernabé. Estos textos sugieren que Jesús no fue crucificado, sino que sobrevivió al Calvario o que otro fue crucificado en su lugar. Esto contradice la narrativa central del Nuevo Testamento y la importancia teológica de la muerte y resurrección de Jesús. Otra mala traducción significativa involucra la palabra Satanás,
que en hebreo significa adversario o acusador, en lugar de la personificación del mal, como se desarrolló más tarde en la teología cristiana. Los textos judíos antiguos describen a Satanás como un rol o una oficina, no un ser distinto, lo que sugiere que el concepto cristiano del diablo evolucionó con el tiempo a través de cambios interpretativos. La mala interpretación de los textos antiguos ha llevado a doctrinas y creencias que pueden no reflejar con precisión las enseñanzas originales. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos los mensajes contenidos en la Biblia y su relevancia para la vida contemporánea. El libro de Deuteronomio contiene algunos de los pasajes más inquietantes de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 22, 28-29 establece que si un hombre viola a una virgen que no está comprometida, debe pagarle al padre de ella 50 siclos de plata y casarse con ella. Este pasaje se ha utilizado históricamente para justificar la subyugación y el maltrato de las mujeres. Además, Deuteronomio 20, 16-18 ordena a los israelitas matar a todo ser viviente en las ciudades que conquisten, incluidos mujeres, niños y animales. Tales pasajes han sido interpretados como respaldos divinos del genocidio y se han utilizado para justificar conquistas coloniales e imperiales a lo largo de la historia. Deuteronomio también prescribe castigos severos para una variedad de delitos, incluida la muerte por apostasía, Deuteronomio 13, 6-10, y la lapidación de hijos rebeldes, Deuteronomio 21, 18-21. Estos castigos severos reflejan una interpretación dura e implacable de la justicia divina que ha sido desafiada por lecturas más compasivas de los textos religiosos. Las implicaciones de estos pasajes son profundas. Desafían la noción de un Dios todo amoroso y todo misericordioso y plantean preguntas sobre las enseñanzas morales de la Biblia. Estos textos han sido utilizados para justificar algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana, desde las Cruzadas hasta la Inquisición y la colonización de las Américas. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino, jugó un papel crucial en la configuración de la doctrina cristiana. Este concilio buscó abordar diversas disputas teológicas y establecer una doctrina cristiana unificada. Uno de los resultados más significativos fue el Credo de Nicea, que definió la naturaleza de la relación entre Dios Padre y Jesucristo, afirmando la doctrina de la Trinidad. Las decisiones tomadas en Nicea estuvieron fuertemente influenciadas por consideraciones políticas. Constantino buscaba utilizar el cristianismo para unificar su imperio, y las decisiones del concilio reflejan esta agenda. El establecimiento de la doctrina ortodoxa sirvió para marginar y suprimir otras formas de cristianismo, como el arrianismo, que sostenía diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de Cristo. Las motivaciones políticas detrás del Concilio de Nicea también influyeron en la selección y exclusión de textos del canon del Nuevo Testamento. Los libros que no se alineaban con las opiniones ortodoxas emergentes fueron considerados heréticos y excluidos del canon. Este proceso de selección y exclusión dio forma a la Biblia tal como la conocemos hoy y ha tenido un impacto duradero en la teología y práctica cristiana. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 desenterró un tesoro de textos cristianos tempranos que ofrecen perspectivas alternativas sobre Jesús y sus enseñanzas. Estos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, presentan una comprensión radicalmente diferente del cristianismo. El gnosticismo enfatiza el conocimiento espiritual personal, gnosis, sobre las enseñanzas ortodoxas y la autoridad institucional. Los textos gnósticos a menudo retratan a Jesús como un maestro de sabiduría oculta, alentando a sus seguidores a buscar una experiencia personal directa de lo divino. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, consiste en 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales enfatizan la importancia del autoconocimiento y la iluminación interior. Esto contrasta marcadamente con los evangelios canónicos, que se enfocan más en los milagros de Jesús y su papel como Salvador. La supresión de los textos gnósticos por parte de la Iglesia primitiva refleja un patrón más amplio de control y centralización de la autoridad religiosa. Al marginar estas voces alternativas,
la Iglesia buscó establecer una doctrina unificada y autoritaria. Sin embargo, el redescubrimiento de estos textos desafía esta narrativa y ofrece una comprensión más rica y diversa del cristianismo temprano. La erudición bíblica moderna ha arrojado nueva luz sobre los orígenes y el desarrollo de la Biblia. La crítica textual, el análisis histórico y los descubrimientos arqueológicos han desafiado las opiniones tradicionales y abierto nuevas vías de comprensión. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, descubiertos a mediados del siglo XX, incluyen algunos de los manuscritos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea. Estos textos proporcionan valiosas ideas sobre el desarrollo del canon bíblico y la diversidad de creencias y prácticas religiosas en el antiguo judaísmo. Los descubrimientos arqueológicos también han proporcionado contexto para muchas historias bíblicas. Las excavaciones en el antiguo Cercano Oriente han desenterrado evidencia de culturas y prácticas mencionadas en la Biblia, ofreciendo una comprensión más matizada de estos textos. La crítica textual ha revelado la historia compleja de los manuscritos bíblicos, incluidas variaciones y discrepancias entre diferentes versiones. Esto ha llevado a una mayor apreciación de la Biblia como un documento humano, moldeado por siglos de transmisión, traducción e interpretación. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.